Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro, para lo que sería la primera quincena, perdón, de marzo del 2024. O igual cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Primero que nada, te doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Jess, para los que no me conocen. Y pues vamos a ver qué energías vienen para ti en esta primera quincena o en este periodo cuando estás viendo el video. A ver, ¿qué mensaje tienen las cartas para ti, signo de Tauro? Siento que estás en una etapa donde estás buscando crecimiento a nivel de trabajo. 9 de Pentáculos te habla mucho que estás trabajando, como que vienes saliendo de tu zona de confort. Vienes en una etapa como trabajando más con lo social. Creo que la carta de la fuerza, que de hecho la carta de la fuerza y del diablo nos habla mucho de trabajar con energías densas, con energías de el yo, con energías, sobre todo la carta del diablo te habla mucho de trabajar con el yo sin caer en el ego, vaya, y de hecho la carta de la fuerza también te habla del yo. La carta del diablo lo que te habla tiene que ver con esa parte oscura, esa parte... ¿Por qué digo la carta del yo? Porque al final de cuentas la carta del diablo es una carta muy egoísta, en cierto sentido. Cuando hablamos de la parte negativa, es una carta muy egoísta. Cuando hablamos de, por ejemplo, de dinero, de trabajo, es una carta muy positiva que busca también, obviamente, ese crecimiento, ¿no? Y que sí te da ciertas advertencias. De hecho, la energía del diablo es más como de disciplina. Es una carta donde de alguna forma hay que cuidarte de ella, sí, porque es una de las cartas un poquito con connotación negativa, pero en realidad también es un gran maestro, porque el diablo lo que te habla es de la disciplina, pero mucha disciplina, mucho control y mucho exceso de tiende a cansarte o tiende a enfermarte. Entonces lo que veo aquí tiene que ver mucho también con el juicio, que de hecho no lo había visto, aquí está la carta del juicio. La carta del juicio es un renacimiento sobre todo, un renacimiento de la economía, un renacimiento del trabajo, un renacimiento de... siento como que estás en una etapa de dejar atrás muchas cosas, cerrar ciclos muy fuertes, muy importantes. 9 de Pentáculos me habla mucho de estar saliendo de una zona de confort. De hecho, me habla que tienes todo, pero estabas como en una etapa de descanso. ¿Por qué? Porque necesitabas aprender algo, porque necesitabas aprender a conectar con tus emociones, a conectar incluso con tu sombra. Si te fijas aquí, no se alcanza a percibir. Te fijas aquí, te están invitando como a conectar con tu sombra, a conectar con esa sombra del el árbol, a conectar con esa abundancia que hay en tu sombra también, esa sabiduría que hay en tu sombra, a conectar y a estudiar sobre todo también. Me habla mucho del 9 de Pentáculos, tiene que ver con esta parte de una zona de confort, una zona donde te sientes bien y sobre todo esta carta de dejar atrás la parte brujil y literalmente ponerte a estudiar. Más cuestiones, o sea, dejar de lado la parte espiritual y enfocarte más en la parte física. Aquí lo que veo es literalmente poner los pies en la tierra, que es lo que te está diciendo aquí la sillita, y vivir o experimentar la parte, digamos, más, ¿cómo decirlo? Más humana, tal cual. Darte cuenta que eres una persona humana. O sea, dejar de lado la espiritualidad tal cual y estudiar. ¿Por qué? Porque esta parte de estudiar, esta parte de aprender, esta parte de practicar desde el lado más humano, te va a complementar. Siento que eres una persona que conecta mucho con las energías. Traes por ahí, has de traer algo, de hecho me habla de Capricornio, me habla de Escorpio y me habla de Leo. Pero siento que por ahí debes de traer algo muy de agua. ¿Por qué? Porque este árbol, aunque es de tierra, no puede crecer sin agua. Entonces, aquí lo que veo tiene que ver con parte de tu sombra pudiera ser que esté en agua. A lo mejor tienes un Quirón en agua, una Lilith en agua, o un Neptuno muy potente, o una casa 4 8 12 muy potente también. Aquí lo que veo, de hecho, la carta del juicio te habla también de estar como depurando. Estás en una situación depurativa, en una situación donde estás cambiando tu energía y de hecho el juicio y el diablo te hablan de energías depurativas en el sentido de todos los bloqueos,
que tiene que ver con la pareja o con pareja, temas tabú o abundancia, sobre todo trabajo, dinero, los estás trabajando, los estás trabajando muy bien. ¿Por qué? El 3 de Pentáculos te habla mucho de estar como trabajando con, por ejemplo, los colores. A lo mejor estás haciendo algún tipo de terapia con colores, que de hecho es muy bueno, algunos psicólogos lo recomiendan, de hecho. Literalmente ponerte a pintar. Pintar así como colorear, como los libros para los niños, también. Digo, ahorita está entre los adultos, ya está muy famoso los libros de mandalas, pero simplemente le agarrar un libro de esos de dibujos para niños y ponerte a colorear te ayuda muchísimo, ¿ok? Ya hay ciertas técnicas también, obviamente, en la cuestión de la pintura, en la cuestión del dibujo, que si dibujas círculos, que si dibujas cuadrados, es para tal cosa, ¿no? Aquí lo que veo tiene que ver mucho también con estar como encontrando esta parte. De hecho, la carta del diablo tiene que ver con el éxito, tiene que ver con Capricornio. Capricornio nos habla mucho de la parte, sobre todo, de la realización. Y tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tu vocación, tiene que ver con darte cuenta. De hecho, aquí lo que veo es como darle un poquito más de importancia, por ejemplo, a tu medio cielo. Tu medio cielo es como tu potencial. ¿Cómo saber tu medio cielo? Carta natal. Ahí te lo dice, ¿ok? Em, Tu medio cielo es tu potencial. Quizás todavía no lo has descubierto y vas a aprender a descubrirlo. O vas a aprender a conectar con ese medio cielo. Vas a aprender a conectar con esa a través de este estudio. Porque me habla mucho como que lo que pasa es que medio cielo, que nos habla mucho de un aspecto dentro de tu energía, tiene que ver con esa carrera, con esa actividad que te va a llenar, que te va a hacer feliz, donde vas a encontrar evolución, donde vas a encontrar aprendizaje y donde vas a encontrar dinero, entre otras cosas. Como que vas a encontrar esa felicidad a través de esa actividad, ¿no? Ser una actividad laboral, sí. Y aquí lo que veo es que muchas de las personas eh, van a estar a lo mejor encontrándose con ese medio cielo, o a lo mejor van a estar depurando, por ejemplo, energías del trabajo, van a estar depurando también con la carta del juicio del diablo, em, incluso la carta de la fuerza, energías, por ejemplo, de el trabajo del pasado. Si en algún momento trabajaste, no sé, te voy a poner un ejemplo. Trabajaste en una fábrica, trabajaste en un supermercado, trabajaste en una tienda departamental, trabajaste siendo soldador, trabajaste, no sé, ayudando a descargar cosas de cemento, alguna cosa así, ¿no? Todas las experiencias de alguna forma dolorosas, difíciles que viviste en esos trabajos, puede que las estés depurando para trabajar también tu abundancia, ¿ok? Para entender qué aprendiste de esas experiencias y sobre todo para conectar, es que me están diciendo, tu carta central tiene que ver con el diablo, tiene que ver con el éxito, sobre todo el éxito material. Y siento que estás conectando muy bien, porque aquí la carta del juicio es una situación depurativa. Fue una situación depurativa donde estás también poniéndote en marcha en un nuevo camino, es decir, saliendo de esta zona de confort para buscar algo que realmente te llene. Y sobre todo, es curioso porque la carta del diablo y la fuerza, como te mencioné, ¿no? Es estar trabajando ese yo, pues de ese yo desde una perspectiva sana. La carta del diablo también es el yo porque muchas veces cae en la cuestión egoísta. Y aquí la carta de la fuerza te habla mucho del yo, pero ese yo brillante, ese propósito, tiene que ver con el sol y tiene que ver mucho con ese propósito, pero en realidad no me gusta llamarle propósito, pero sí que encontrar eso que te llama, eso que te gusta, eso que te mueve, eso que te va a motivar. Puede ser a través del trabajo, puede ser a través de los amigos, puede ser a través, o sea, creo que está relacionado esta lectura con esa actividad, sea o no sea de tu trabajo, que te va a mover, que te va a motivar y que te va a hacer sentir bien. Y que de alguna forma, con el 3 de Pentáculos, vas incluso a conocer personas en ese ámbito o en esa área como un pequeño acercamiento. Porque siento, es que lo que me llega es que vas a encontrar algún tipo de hobby, puede ser, algún tipo de actividad que de alguna forma
te empiece a llamar o te empiece a mover o a prender las alarmas, que sea algo positivo para ti y que de alguna forma la carta del diablo, vuelve a lo mismo, te puede generar cierto dinero, ciertos recursos el hacerlo. Quizás no dejando tu trabajo de lado, quizás a lo mejor te dedicas a una cosa y te gusta algo completamente diferente, ¿no? Y aquí lo que me dicen es ir conociéndote mejor también, porque tiene que ver mucho con el trabajo de yo, pero sobre todo la carta de la fuerza, que es el sol, tiene que ver mucho con, incluso con tus proyectos, porque la fuerza es el signo de Leo, y el signo de Leo nos habla mucho incluso de los hijos, la creatividad. No solamente los hijos físicos, también tiene que ver los hijos energéticos, es decir, los proyectos, todo lo que crees con la mente, todo lo que crees con las emociones, todo lo que crees con las manos, literalmente, con el movimiento, con tus capacidades, ¿ok? Todo lo que estés creando, todo lo que estés creando en papel, en planos, en proyectos, en ideas, todo eso, tiene que ver también la carta de Leo. Y la fuerza nos habla mucho, obviamente, del planeta del Sol, que bueno, no es un planeta como tal, pero es la estrella, ¿no? Como tal, la energía que mueve la carta de la fuerza tiene que ver también con esta cuestión de tener claridad, claridad de lo que se quiere, hacia dónde se quiere llegar y lo que quieres lograr, es decir, tener tus metas claras. Por tanto, aquí estás saliendo de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa zona de confort ya aprendiste lo suficiente o simplemente ya no te gusta estar ahí, te empiezas a mover. La carta del juicio nos habla mucho de una transformación, de un cambio que es necesario. ¿Es necesario en dónde? Quizás en la cuestión del trabajo o en la cuestión de los hobbies o en la cuestión de alguna forma, a lo mejor es que me habla mucho también de la responsabilidad. Ser responsable de lo que haces, ¿no? Y liberarte de tus ataduras. De hecho, la carta del diablo tiene que ver mucho con eso, con las ataduras. Trabajar en tus ataduras, trabajar en tus miedos, trabajar en tus obsesiones, trabajar en situaciones que te limitan, trabajar en manipulaciones de otras personas para que tú puedas seguir adelante con lo tuyo. Tres de pentáculos. Encontrar personas que se dedican a lo tuyo o encontrar personas con quien compartir eso que quieres lograr por tu trabajo o por hobbies. Encontrar a personas de quienes aprender o con quienes compartirlo simplemente. Es que me están diciendo, el tres de pentáculos tiene que ver con eso. Y aunque las personas lo hagan diferente de lo que te están diciendo aquí, también puedes aprender de ellos. Si te fijas aquí, está un pentagrama de color azul, un pentagrama de color rojo y un pentagrama de color dorado. Que en este caso, las tres personas de aquí dibujan lo igual, es que ambos dibujan un pentagrama. Lo diferente es que este lo hace rojo, este es azul y este es dorado, pero sigue siendo un pentagrama. Entonces, aquí me habla mucho de, eh, sigue siendo lo mismo, aunque las personas tengan diferentes formas de hacerlo. Y aquí es cuando llega esa parte de aprendizaje. De hecho, la carta de la fuerza tiene que ver con el sol, que también tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, aquí lo que veo es que estás trabajando mucho el aprender también de otros, el darte cuenta de tu potencial, el darte cuenta de lo que a ti te mueve, de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres aprender y de alguna forma no caer en manipulaciones. Ojo con esto. Y de hecho, la carta del diablo y el 3 de pentáculos, perdón, el 3 de pentáculos tiene que ver con situaciones donde en algún momento en lo que a ti te gusta, puedes encontrarte personas que te intenten manipular o que te intenten a forzar a seguir un camino. Y aquí el camino es tuyo. Tú tienes tu propio camino de aprender, tú tienes tu propio camino de incluso de enseñar, si tú quieres enseñar. Pero aquí lo que te dicen es buscar la manera de transformar, de no caer en estas manipulaciones, en estos chantajes, en esas energías densas, que muchas veces también llega a pasar en ciertos grupos, por ejemplo. Digo, creo que todo lo que tenga que ver con un grupo, muchas veces llega a haber problemas por exceso de ego o por exceso de querer tener poder o querer tener control sobre ello. Y aquí lo que veo tiene que ver con el 3 de pentáculos, vuelvo a lo mismo, es entender que cada quien tiene su forma de hacer las cosas
Y tú decides si estás ahí o no estás ahí, pero al final tú entenderás la forma en que tú haces las cosas y por tanto, con la carta de la fuerza, encontrarás tu propio camino. Ya sea un camino individual donde tú estás enfocándote en crecer simplemente, o donde te estás enfocando en aprender también de otros, que al final de cuentas estás haciendo exactamente lo mismo. Si te fijas tanto aquí el 9 de pentáculos como acá el 3 de pentáculos, estás aprendiendo de diferentes formas. Aquí estás aprendiendo a nivel social o a nivel de grupo, y acá lo estás haciendo a nivel individual, pero ambos son válidos. Y estás integrando todo eso. Y al final de cuentas, la carta de la fuerza te habla mucho de también cerrar capítulos de tu vida. Cerrar capítulos en el sentido de que ya no te sirven, ya no te funcionan y sobre todo generar cambios. ¿Por qué? Porque eres una persona más valiente. De hecho, la carta de la fuerza te habla también de la valentía. Te habla de no es tanto la disciplina, pero tiene que ver un poquito ahí con la disciplina, con la estructurar. ¿Por qué? Porque es luz. Entonces, aquí lo que te dicen tu lectura tal cual tiene que ver con superar tus miedos a seguir adelante con tus metas, a que la opinión de los demás o la opinión incluso propia, por eso está aquí la carta del juicio, porque es un depurador, te está ayudando a depurar todo aquello que ya no sirva. Y en este caso te van a permitir ver también este tipo de engaños, este tipo de manipulaciones, este tipo de situaciones en tu vida. A lo mejor amistades falsas, a lo mejor personas que te quieren convencer de hacer algo que no te gusta. Y a lo mejor esa persona lo hace por dinero o lo hace por que no tiene nada de malo al final de cuentas, pero luego caen en ciertos engaños por querer sacar más dinero, ¿no? Pero aquí esta persona o esta energía, lo que te está diciendo tiene que ver mucho con el crecer, crecer para ti y crecer sobre todo a nivel profesional. Y por otro lado, el test de Pentáculos es también disfrutarlo. De hecho, es curioso porque acá tienes arte y acá tienes como un poquito más de trabajo de exigencia. Entonces, lo que siento también tiene que ver mucho con encontrar ese equilibrio, esa paz, esa transformación a través de las artes. El escribir, el pintar, la música, el leer, también lo que estamos viendo acá, el dibujar, etc. E incluso puedes meter por ahí un poquito la parte espiritual, la parte del yoga, la parte de la meditación, la parte de cambiar tu vibración, etc. El trabajo interno, obviamente. Pero sí, lo que veo es como un trabajo interno que te permite conectar con tu propio camino que te lleva a alcanzar tus metas. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.